Empezando con el tercer video de nuestra clase de circuitos, retomamos donde habíamos dejado en el video anterior, que era antes de ver los circuitos en paralelo. Esta es una nueva forma de configurar los circuitos, donde las resistencias van a estar puestas de otra manera. Veamos que aquí vamos a seguir teniendo nuestra batería, ¿cierto? Pero en este caso vamos a sacar un cable del polo positivo de mi batería y en este punto A yo voy a generar una bifurcación, ¿ya? De ese punto voy a sacar dos alambritos, ¿sí? Y de cada alambrito voy a colocar una resistencia, en este caso 25 igual que antes, y en la otra una de 50. Y después voy a unir esos dos cables de nuevo para formar el punto B. Y desde el punto B voy a sacar un cable unido, ¿cierto?, que se va a devolver al polo negativo de mi batería. ¿Qué va a pasar entonces? La corriente, ¿cierto?, va a salir desde mi batería, desde el polo positivo, va a llegar al punto A y en el punto A se va a encontrar con una bifurcación. ¿Ya? Es como vamos por un camino y vamos a encontrar una separación. Y lo que va a ocurrir es que la corriente va a fluir por ambas ramas, ¿sí? Y se va a volver a encontrar en el punto B para seguir fluyendo por el cable y volver, ¿cierto?, a mi batería, para así continuar el ciclo de corriente que va a circular por nuestro circuito aquí dibujado. El hecho de que se bifurque, ¿sí?, me hace que surja una pregunta, que es, la corriente se va a bifurcar y va a pasar la misma cantidad de corriente por cada rama. ¿Cómo se divide? ¿Ya? ¿Cómo se divide la corriente cuando yo me encuentro con una bifurcación? Noten que al llegar al punto A, ¿sí?, yo voy a bifurcar y en el punto B voy a volver a unir. Las dos resistencias, ¿cierto?, que están aquí y que vamos a decir que están en paralelo, porque tal como ustedes las ven aquí, están una paralela a la otra en el dibujo, ¿sí?, están sujetas a la misma diferencia de potencial. ¿Cuál será esa diferencia de potencial? La diferencia de potencial entre A y B, ¿sí? ¿Cómo sé yo qué es esa la diferencia de potencial? Bueno, porque yo venía con la corriente hasta A, ¿cierto?, con una diferencia de potencial que era la que traía desde la batería, se bifurcó la corriente, ¿cierto?, en estas dos ramas, la volvimos a unir en el punto B y aquí a partir del punto B vuelvo a tener un solo cable que vuelve a la batería. Por lo tanto, la diferencia potencial de A a B tendrá que ser igual a ¿qué? Tendrá que ser igual a la de la batería, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa en una configuración en paralelo? En una configuración en paralelo, por más que yo bifurque, como después vuelvo a unir, tengo que la corriente total que circula, ¿sí?, tiene que ser igual a la suma de la que circula por cada rama. Es decir, yo aquí separo, algunas irá por la de 50 ohms, otras irá por la de 25, pero después se van a volver a unir y va a seguir circulando la I total, que es la misma que salió por el otro borde, ¿ya? Por lo tanto, la corriente total será I1 más I2. Si yo aplico la ley de Ohm, vamos a tener entonces que el potencial total dividido por la resistencia total será igual a, que eso es la corriente total, ¿cierto? V total partido por R total es I total, va a ser igual a la corriente en una rama, o sea, V partido por R1, más V partido por R2, ¿sí? Y ojo que lo que estoy diciendo es que, como decíamos antes, ese V es el mismo porque estas dos ramas están a la misma diferencia de potencial, que es la diferencia potencial que hay entre el punto A y el punto B, ¿sí? Por lo tanto, si yo hago esta suma, voy a poder determinar también, igual que en el caso de las resistencias en serie, una resistencia equivalente, es decir, la resistencia que yo podría poner en vez de estas para tener la misma cantidad de corriente circulando, ¿sí? Solo que en este caso la resistencia equivalente no va a ser simplemente la suma de las resistencias que están en el circuito, sino que voy a tener una cosa un poquitito más compleja y es que el inverso de esa resistencia equivalente va a ser igual a la suma de los inversos de las resistencias que están presentes, de esta manera que está escrito acá. Por lo tanto, cuando yo haga esto, puedo darme cuenta que la resistencia equivalente
que yo obtenga de un circuito en paralelo, o sea, en esta configuración que está acá, será siempre menor a la más pequeña de las resistencias en paralelo, ¿sí? Es decir, si yo tengo una resistencia acá de 25 ohms y otra de 50 ohms, la resistencia equivalente que reemplaza a esta configuración va a tener un valor menor a la menor, o sea, menor a 25, ¿sí? Veamos entonces ahora, igual que hicimos antes, si estos circuitos son equivalentes. Entonces veamos este primer circuito con una batería, ¿cierto? Y una bifurcación en dos, una con una resistencia de 50 ohms y otra con una de 25. ¿Es equivalente a este que está al lado? Analicemos. Tenemos la misma batería, tenemos una bifurcación, una rama con una resistencia de 50, otra rama con una resistencia de 25 ohms. Se cierra en B y se devuelve. Son iguales. Si yo calculo la resistencia equivalente, va a seguir siendo el inverso igual a 1 partido por 25 más 1 partido por 50. ¿Sí? Así que por lo tanto estos dos circuitos sí son equivalentes. Este otro se ve realmente distinto, ¿sí? Pero si lo analizamos de la misma manera, tenemos nuestra batería, tenemos nuestro polo positivo, aquí sale la corriente y en esta esquina, ¿sí? ¿Qué sucede? Se divide también. Tengo dos cables que salen de esta esquina. Uno que va con una resistencia de 50 ohms y otro que va con una resistencia de 25 ohms y que se unen en esta otra esquina para devolverse al polo negativo. Por lo tanto, también es equivalente. Esto es importante que lo tengan en mente porque en algún momento ustedes se pueden encontrar con una configuración que se parezca a esto y entrar en pánico. Y eso no tiene que ocurrir. Tienen que saber ustedes que pueden poner cuanto cable quieran siempre y cuando mantengan el camino de la corriente, ¿de acuerdo? De la misma manera que lo analizamos ahora. ¿Son iguales los potenciales en la resistencia? Sí, claro. El potencial en la rama donde está 50 ohms y en la que está 25 ohms es la misma diferencia de potencial que en el punto A y B, ¿sí? Es el mismo, no tiene cómo ser diferente, ¿de acuerdo? Y la caída de potencial entre los puntos A y B de estos tres circuitos también es la misma. Aquí A vendría a ser una esquina y B vendría a ser la esquina opuesta. Y es lo mismo que 12 volt, que es el valor de la batería. Los tres circuitos, como dijimos, son en paralelos. Y podemos calcular entonces cuál es la corriente que pasa por la resistencia de 50 ohms, ¿cierto? Recordemos que aquí en A se va a dividir la corriente y por lo tanto yo puedo querer averiguar, bueno, cuánta pasa por la de 50, cuánto pasa por la 25. Yo sé que la suma de las dos va a ser igual a la total, pero ¿cómo se dividen? Entonces aquí voy a usar la ley de Ohm y voy a decir que la corriente que pase por la resistencia de 50 será igual a la caída de potencial que hay ahí dividido por la resistencia. Yo sé que la diferencia de potencial en cada rama en este caso es igual a B, o sea, la batería. Por lo tanto, va a ser igual a 12 dividido por la resistencia, que es 50, y eso da un valor de 0,24 amperes. ¿Cuánto pasa por la otra? ¿Ya? Por la otra hacemos lo mismo. 12 volt dividido en 25 y eso es 0,48. Fíjense al tiro aquí que en este nodo donde yo tengo una bifurcación, ¿ya? Vengo con una cierta corriente y la corriente, la comparación entre las dos va a ser tal que por la rama que tiene la resistencia mayor va a pasar una menor corriente y por la que tengo una resistencia menor va a pasar una mayor corriente. Es más, esta resistencia es el doble que esta otra, 50 versus 25. Y si se fijan, la corriente que pasa por la de 50 es la mitad que la que pasa por la de 25, ¿sí? Y eso también tiene sentido, porque más corriente va a pasar por donde menos resistencia haya, si la diferencia de potencial es la misma, como habíamos visto en los gráficos hace varias diapositivas. Sin sorpresa, ¿cierto? La suma de esas dos va a ser igual a la corriente total que circule por el circuito entero, ¿sí? Y la I total será igual a 0,24 más 0,48 amperes, que es un valor de 0,72 amperes. Dense cuenta, ¿cierto?,
que esta cantidad de amperes, 0,72, es mayor que si yo tuviera el circuito puesto en serie, ¿cierto? Entonces, ¿son equivalentes estos dos circuitos? Con todo lo que hemos visto ya podemos decir que no, ¿cierto? El primer circuito tiene una batería y de su polo positivo sale un cable al cual yo conecto una ampolleta, ¿cierto? Y lo divido, aquí hay una división en la que sale otro cable al que se conecta otra ampolleta igual, ¿cierto? Entonces, este es un caso como se vería en la realidad, un circuito en paralelo, donde tenemos una batería, un cable que sale y que se bifurca hacia una resistencia y hacia la otra. Solo que aquí el cable tal vez no nos permite verlo, pero es exactamente lo mismo que si tuviéramos un circuito como este con dos resistencias iguales porque las ampolletas son iguales. ¿Ya? En cambio, en este caso, las ampolletas están conectadas de otra manera. Están conectadas de tal manera que yo saco un cable de mi borne positivo, conecto una ampolleta, de la ampolleta sale otro cable que va a la segunda ampolleta y desde esta segunda ampolleta sale el cable que se devuelve a la batería, que es lo típico de un sistema en serie. Estos dos circuitos no solo no son equivalentes por la configuración, sino que como hemos visto hasta ahora, ¿cierto? La cantidad de luz que van a tener estas baterías va a ser diferente porque la cantidad de corriente que pase por ellas va a ser diferente, ¿ya? Sin ir más lejos, si todas estas ampolletas son iguales, ¿cierto? Yo aquí, en el circuito en paralelo, recuerden que si yo busco una resistencia equivalente, ese valor de la resistencia va a ser menor en este caso, a la menor de las ampolletas, ¿cierto? En cambio, en el circuito en serie va a ser igual a la suma, ¿ya? O sea, va a ser mayor que la mayor, ¿sí? Y la corriente que circule por aquí, ¿cierto? Va a ser, en este caso, si todas las ampolletas son iguales, la corriente que circule total por el circuito en paralelo, o sea, la que salga por acá y la que vuelva por acá, va a ser 4 veces la que circule por acá, si acaso todas las ampolletas son iguales. Entonces, claramente estos circuitos no son equivalentes. Y la corriente tampoco, como dijimos, la corriente que circule por este va a ser 4 veces la que circule por este, si la batería es la misma y las ampolletas son todas iguales. Los potenciales en cada resistencia tampoco van a ser iguales, ¿sí? Dado que en este circuito son en paralelo, la diferencia de potencial que atraviesa esta ampolleta es la misma que atraviesa esta otra y es la misma que la de la batería. En cambio acá, la pérdida de potencial en la primera ampolleta más la pérdida de potencial en la segunda será igual a la de la batería. Por lo tanto, el potencial de la batería se divide de forma igual, en este caso, entre la primera y la segunda ampolleta. O sea, eso tampoco es igual. Veamos un ejemplo de un circuito combinado, como el que está en esta figura. ¿Qué es un circuito combinado? Un circuito combinado es un circuito donde yo voy a tener resistencias tanto en serie como en paralelo. Aquí, por ejemplo, tengo dos resistencias en serie y después una bifurcación hacia una resistencia de 6 ohm, otra de 3 ohm y de vuelta, ¿cierto?, al punto C. Y vamos a tener, obviamente, una diferencia de potencial entre el punto A y el punto C, porque si no tenemos una diferencia de potencial entre el punto A y el punto C, no hay corriente que circule, ¿cierto? Ya. Entonces, la manera en que procedemos es reduciendo nuestro circuito. ¿A qué? A un circuito equivalente, lo más pequeño que yo pueda, ¿sí? Y para eso utilizamos las reglas que acabamos de aprender para hacer resistencias equivalentes, tanto en serie como en paralelo. Entonces, para estas dos resistencias que están en serie, yo sé que la resistencia equivalente será la suma de las dos, 8 más 4, 12, ¿sí? Por lo tanto, esas dos las puedo reemplazar por una de valor 12. Estas que están en paralelo, yo sé que para poder hacer el cambio, tengo que hacer que la resistencia equivalente va a ser 1 partido por la resistencia equivalente, ¿cierto? Va a ser igual a 1 partido por 6 más 1 partido por 3, ¿sí? Por lo tanto, la resistencia equivalente de esta rama en paralelo será igual a 2 ohms, ¿ya?
perdón. Y después entonces que yo haya reducido tanto mis resistencias en serie como las en paralelo, voy a quedar con un circuito equivalente intermedio que va a tener una resistencia de 12 ohms más una de 2 ohms, y estas las puedo reducir como 2 de serie y me queda una resistencia final de 14 ohms. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que la corriente que va a pasar entre el punto A y el punto C va a ser la misma en este circuito que está aquí abajo que en el circuito original que yo tenía arriba, ¿sí? Y por eso es equivalente. Veamos un ejemplo con números ya más desarrollados. Tenemos este ejemplo donde tenemos una batería que también nosotros la dibujamos con esta letra epsilon mayúscula por fuerza electromotriz, ¿ya? Donde tenemos nuestro borne positivo aquí marcado con un más, ¿cierto? Y aquí voy a tener el punto A, en el punto A voy a tener una resistencia, después voy a tener mi punto C, donde hay una bifurcación, a una de 6 ohms y a una de 3 ohms, a un punto B y de vuelta. Si ustedes se fijan, ¿cierto? Se parece un poco al que teníamos en el ejemplo anterior. ¿Cómo procedemos? ¿Cierto? Hacemos un esquema y reducimos lo que se pueda reducir. En este caso, la rama en paralelo. Habíamos visto en el problema anterior, ¿cierto? Que cuando tengo un paralelo de 6 ohms con uno de 3 ohms, esto es una resistencia equivalente de 2 ohms. Por lo tanto, reemplazo este paralelo por una única de 2. ¿De acuerdo? Y luego aquí entonces tengo 2 en serie, que las puedo simplemente sumar, y me quedo con mi circuito equivalente con la batería de 18 volts más una única resistencia equivalente de 6 ohms. ¿De acuerdo? Lo que voy a hacer a continuación entonces, ¿cierto?, es ver cuánta corriente circula por este circuito. Y para eso voy a usar la ley de Ohm, que me dice que V es igual a R por I. ¿Sí? Yo conozco V, 18 volts, conozco R, son 6 ohms, y por lo tanto puedo despejar I, que en este caso van a ser 3 ohms, que va a tener esta dirección desde el polo positivo hacia el polo negativo. ¿Sí? Conociendo toda esta información, yo me puedo devolver para saber cuánto es la caída de potencial en cada elemento de mi circuito. Yo ya sé que circulan 3 ohms en total, entonces ahora me puedo devolver y puedo decir, ok, si son 3 volts, 3 amperes los que circulan, voy a tener aquí, en primer lugar, una caída que será igual a R por I, o sea, 4 por 3, 12 volts. En la primera resistencia, ¿cierto?, de 4 ohms voy a tener una caída de potencial de 12 volts. Y por lo tanto, en la segunda me quedan solo 6, así que tengo que perder esos 6. Pero también lo puedo calcular, 2 por 3, 6. ¿Sí? Por lo tanto, el potencial entre A y C es 12 volts y entre C y B es de 6 volts. Puedo devolverme a mi circuito original y darme cuenta entonces que en el paralelo, dado que V entre C y B es 6 volts, la diferencia de potencial en cada rama es de 6 volts, ¿de acuerdo? Y puedo calcular entonces de esa manera cuánta corriente pasa por cada rama, ¿sí? Y la corriente entonces que pase por cada rama en este caso será 1 ampere por la de 6 ohms y 2 amperes por las de 3 ohms, ¿sí? Eso lo puedo calcular también por la ley de Ohm, sabiendo que V es igual a R por I. Y aquí tengo V y tengo R y despejo I, ¿sí? Y también si lo analizo con los números, veo lo mismo que tenía en el ejemplo anterior, ¿sí? En que esta resistencia es el doble que esta. Por lo tanto, si tengo 3 amperes disponibles, voy a tener que estos se van a dividir en 3, 2 veces para la que es la mitad que la otra, ¿sí? Y ahí entonces tengo todos los valores de caídas de potencial y de corrientes para cada uno de los elementos de mi circuito. Si vemos otro ejemplo, podemos también calcular las corrientes y los potenciales en este circuito que aparece aquí. En este circuito que aparece aquí, yo tengo una batería de 18 volts, ¿sí? Voy a tener primero un punto, voy a ir por un punto, esto está un poco al revés, partimos por el punto B, en el punto C tengo una rama, ya que aparece aquí con una resistencia que atraviesa, ¿cierto?, hasta el punto F.
por el punto C, ¿cierto? En el punto C hay una bifurcación. Esta es una rama y esta es otra rama. En esta otra rama hay dos resistencias que están en serie, las dos de 100. Paso por el punto E y me encuentro de nuevo con la bifurcación que había generado en C. O sea, de C sale este cable que vuelve a F y este cable central que vuelve a F también. Y de acá entonces yo me devuelvo a mi batería pasando por una otra resistencia, ¿cierto? De 500 ohms y vuelvo a mi batería. Ese es el circuito, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Hacemos lo mismo que hicimos antes. Reducimos todo lo que se pueda reducir, ¿de acuerdo? En primer lugar, podemos calcular la resistencia equivalente de esta rama que está acá, puesto que tiene solo dos resistencias que están en serie, 100 más 100, ¿sí? Entonces voy a tener una rama en paralelo con 200 ohms, con otra en paralelo que son 330. Y tal como aparece acá arriba, puedo calcular la resistencia equivalente como 1 partido por 330 más 1 partido por 200, ¿sí? Y eso me da una resistencia equivalente de 124,5 ohms, ¿sí? La resistencia total entonces va a estar dada ahora, dado que estas dos ramas están reducidas a una, por la suma, ¿sí?, de esa equivalente que va a estar en serie con la de 500, o sea, 500 más 124,5, ¿sí? Y de esa manera puedo calcular la corriente total, ¿sí?, tal como ustedes tienen ahí. Y puedo calcular entonces también las caídas de potencial que correspondan a cada uno de los elementos, ¿sí? Y puedo calcular entonces la corriente que pasa por la resistencia 330 y por las otras ramas de la misma manera que lo hemos hecho, ¿ya? Esto lo pueden revisar ustedes con más calma, van a quedar todos los números acá, así que es cosa que pausen el video, que calculen y que vean si les da lo mismo o no, ¿de acuerdo? ¿Cómo son los cambios de potencial en los circuitos? Bueno, ya lo habíamos visto. El potencial va disminuyendo hasta que yo llego a mi batería. En este caso, ¿cierto?, que está dibujado acá, yo tengo una resistencia equivalente, ¿cierto?, que va a ser igual a 2 más esta que está aquí que no se ve, pero que es 3, más 4, ¿sí? Están todas en serie, por lo tanto las puedo sumar y tengo un R equivalente de 9 ohms. Es decir, es como si yo reemplazara todas estas tres por una sola igual a 9. De esa manera calculo la corriente, como ya hemos hecho, y significa que entonces por este circuito, de esta manera que está acá, debería circular una corriente igual a 2 amperes. Y yo puedo calcular, como ya hemos hecho anteriormente, la caída de potencial en cada una de esas resistencias usando la ley de Ohm. Es decir, aquí el potencial va a ser igual a I por R, y era 2, la resistencia es 2, por lo tanto la caída de potencial aquí es 4, ¿ya? Y así, lo vamos a ver en esta parte de acá, ¿cierto?, que está más clara, 4, 2 amperes por esta de 3, 6, 2 amperes por esta de 4, 8, hasta volver a la de 18 volts. Una forma que tenemos de verlo y que es muy interesante y útil es hacer estas caídas de potencial a lo largo de un circuito en un gráfico, ¿sí? De la misma manera que en la guía de trabajo y energía 2 hicimos un gráfico también, cuando íbamos bajando, ¿cierto?, por esa rampa que tenía rosa y todo. Acá podemos hacer lo mismo con el potencial. Entonces tenemos en el eje Y el potencial y en el eje X en el fondo el recorrido del circuito, ¿sí? Esto es como el recorrido del circuito. Entonces partimos por la batería, ¿sí? Y resulta que cuando nosotros estamos saliendo de la batería, tenemos un potencial igual al potencial de la batería, 18 volts, ¿de acuerdo? Y voy a tener 18 volts todo el largo del cable, que es un cable perfecto, recuerden, y que tiene resistencia 0, por lo tanto no hay ninguna pérdida de potencial. Hasta que me encuentre con la resistencia de 2 ohms. En ese momento, ¿cierto?, voy a tener una caída de potencial, que es de 4 volts, o sea, como les he dicho en las diapositivas anteriores, entre el punto antes y el punto después de la resistencia, voy a tener 4 volts de diferencia. O sea, si aquí llegué con 18, acá voy a tener 4 volts menos. O sea, voy a tener 14 volts, ¿ya? Al pasar por la resistencia de 2. Como la ley de Ohm es una ley que es lineal entre el potencial y la corriente, ¿cierto?, donde la constante de proporcionalidad es la conductancia, esta línea es una línea recta, ¿de acuerdo? Luego tenemos otra zona entre las dos resistencias que es un cable, por lo tanto el potencial se mantiene en 14 volts. Al pasar por esta otra resistencia voy a tener una nueva caída de potencial, de 6 volts esta vez.
Por lo tanto, voy a pasar de 14 a 8, ¿sí? En la medida que avanzo por la resistencia. Luego más cable, donde el potencial se mantiene en 8. Y finalmente, el paso por la resistencia de 4 ohms, donde voy a perder 8 volts. De tal manera que voy a ir de 8 a 0, que es la vuelta a mi batería. En un nuevo ciclo, al pasar por la batería, voy a volver a subir a 18 y va a ocurrir este ciclo una y otra vez. ¿De acuerdo? Y este es el tipo de gráficos que nosotros podemos hacer para analizar cómo es la caída de potencial a lo largo de un circuito, ¿sí? Las aplicaciones de los circuitos son infinitas, ¿ya? Les voy a contar esta porque es una aplicación del ámbito de la biotecnología o de los laboratorios que ustedes pueden encontrar en la facultad. Esta aplicación es una electroforesis, ¿ya? Donde uno separa proteínas. Electroforesis en general es una movilidad donde uno puede separar cualquier molécula, pero en este caso vamos a hablar de proteínas, mediante el paso de una corriente eléctrica, ¿sí? O a raíz de la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos, o también por la existencia de un campo, ¿sí? Todos esos conceptos que nosotros hemos visto hasta ahora. En primer lugar, cuando yo quiero separar proteínas, lo que yo hago es que tomo una proteína y le agrego un detergente que lo que hace es, de una parte, desplegarla y por otra parte, cargarla de manera negativa, ¿sí? Porque el detergente tiene cargas negativas. Por lo tanto, la proteína ahora me va a quedar con una cierta cantidad de cargas que es proporcional al largo de la proteína. Mientras más grande sea la proteína, más cargas negativas va a tener, ¿ya? Después yo hago un sistema que es muy interesante y que es un gel, ¿ya? Un gel que tiene poros, como cualquier gel que ustedes tener, ¿ya? Es como un Plumavit que tiene hoyitos, como un gel cualquiera que puede ser más duro, más suelto, que tiene poros más grandes, poros más chicos, ¿sí? Y lo interesante aquí es que yo voy a poner estas proteínas cargadas negativamente en estos pocillos y voy a tener un campo eléctrico, ¿cierto? Porque voy a conectar una batería a estas dos partes de mi gel, a la parte superior y a la parte inferior. Es decir, de la parte superior voy a sacar un cable y de la parte inferior voy a sacar otro cable y los voy a conectar a una fuente de poder. De tal manera que yo voy a tener un campo eléctrico entre la parte superior de mi gel y la parte inferior, ¿sí? Y esto, voy a tener un campo eléctrico o una diferencia de potencial, ¿sí? Que viene a ser algo equivalente ya a esta altura que hemos conversado tanto. Y de esta manera entonces las proteínas que están cargadas negativamente se van a mover a lo largo de este gel para ir hacia la parte positiva que va a estar en la parte baja del gel, ¿sí? Y se van a mover, pero como en el camino se van a encontrar con un camino poroso, eso las va a ir enlenteciendo y entonces yo voy a poder separarlas de esta manera. Aquí tienen un ejemplo real de una de estas preparaciones de separaciones de proteínas, donde ustedes pueden ver, por ejemplo, en el primer carril, ¿sí? Acuérdense que esto se cargaba en carril, un estándar. Significa que yo sé cuál es el peso correspondiente a cada una de estas bandas. Y desde el carril 2 al 8 son distintos pacientes, ¿cierto? Y lo que uno trata de ver aquí, ¿cierto? Son tipos de hemoglobina. Y ustedes pueden ver, ¿cierto?, que el paciente 2 presenta una banda que está a este peso, el peso A, este es un adulto normal, que un recién nacido normal, que es el carril 3, tiene dos bandas presentes, ¿sí? Que el carril, por ejemplo, 6 es un individuo heterocigoto de falciforme, el carril 6 es este, y ustedes pueden ver que los pesos son muy diferentes del carril 2, que era el adulto normal. El carril 7, por ejemplo, es una persona que tiene una enfermedad, ¿cierto?, que se caracteriza por tener hemoglobina del tipo S y C, tal como ustedes pueden ver aquí, ¿cierto? Perdón, en el carril 7, S y C. Y de esta forma, entonces, uno puede identificar que hay proteínas que están mal, proteínas que debieran estar expresadas y que no están, o que no están expresadas y que debieran. Y es una técnica común que se utiliza en laboratorio clínico como en laboratorio de investigación. Finalmente vamos a terminar este video viendo un concepto de potencia. ¿Se acuerdan del gatito, cierto, que teníamos en este cargador, cierto, como el cargador de su computador que se calienta? Bueno, esto es a raíz de que hay cierta energía que se disipa
Y nosotros vamos entonces a definir un nuevo concepto que vamos a llamar potencia, que será la energía por unidad de tiempo. Y como es energía por unidad de tiempo, se mide en unidades de energía por unidades de tiempo, joules por segundo. Y los joules por segundo son watts o la letra W mayúscula, ¿sí? La potencia yo la voy a calcular como la diferencia de potencial por la corriente, ¿sí? Y como ustedes pueden ver aquí, si yo reemplazo esto por la ley de Ohm, tengo varias expresiones para la potencia. Puedo decir que la potencia es V por I, o I cuadrado por R, o V cuadrado partido por R. Todas estas otras expresiones corresponden a reemplazar un término o el otro por la ley de Ohm, ¿de acuerdo? Lo que sí tiene que quedar súper claro es que la potencia, ¿sí?, varía dependiendo de la diferencia de potencial y de la corriente. Es decir, si yo tengo una cierta batería fija, V, mientras más corriente haya en ese circuito, mayor va a ser la potencia que haya en ese circuito, la potencia disipada. Por lo tanto, si yo conecto una misma batería a un sistema de resistencia en serie o en paralelo, yo ya sé que la corriente varía y por lo tanto la potencia también. En este ejemplo, que era el ejemplo que habíamos visto hace un rato, podemos calcular la potencia que se disipa en cada una de las resistencias. Y puedo ver que la resistencia de 2 amperes, yo voy a tener una potencia que va a ser V por I y que va a ser igual a 4 volts, que era la caída de potencial en esa resistencia, por los 2 amperes, que era la corriente total del circuito. Y eso me da una potencia de 8 watts. Entonces, en la primera resistencia se disipan 8 watts. En el circuito completo, yo sé que el circuito completo corresponde a 2 más 3 más 4, 9, una resistencia equivalente de 9 ohms. Por lo tanto, yo voy a tener que eso va a ser una corriente igual, ¿cierto?, de 2 amperes y una batería de 12 volts. Por lo tanto, puedo calcularlo como V por I total, 18 por 2 igual a 36 watts. O sea, en este circuito global se disipan 36 watts, ¿ya? Después pueden ustedes ver si conectaran dos en paralelo, qué pasaría, y pueden hacer esa clase de cálculo. Este es el concepto final de esta clase. Espero que haya quedado todo claro. Nos vemos en las sesiones de seminario por algunas dudas y para más aplicaciones de esta materia de circuito. Nos vemos en el próximo video de la próxima semana. Chao, chao.